¿cierto? Allí dice que la alternativa D es la correcta. ¿Y por qué es? Porque dice que la luz puede viajar en el vacío y también por medios materiales. ¿Y por qué puede viajar por el vacío por medios naturales? Porque es una onda electromagnética. Todas las ondas electromagnéticas pueden viajar por el vacío y por los medios naturales. Y las ondas mecánicas, ¿por dónde pueden viajar? A través Por de un algún medio. medio. Solamente un medio. No pueden trabajar, no pueden viajar a través del vacío. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se mueve en un medio, las partículas del medio van a vibrar perpendicularmente a la propagación, por lo tanto es una onda transversal, aunque la verdadera razón es que las ondas electromagnéticas, recuerden que las ondas se generan cuando algo se pone a vibrar. Por ejemplo, la voz es una onda sonora. ¿Y cuándo se genera la voz, esta onda sonora? Cuando vibran, ¿qué cosa? Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, ¿cierto? Cuando vibran las cuerdas vocales se genera esta voz, ¿no es cierto? Bueno, lo que genera las ondas electromagnéticas son un campo eléctrico y un campo magnético. Y vibra y actúan perpendicularmente y vibran. Vibran estos campos. ¿Qué es lo que es un campo? Por ejemplo, el campo gravitacional. ¿Ya? El campo gravitacional es el espacio que rodea un cuerpo. Por ejemplo, a la Tierra. A la Tierra, ¿cierto? Lo rodea un espacio. Entonces, en ese espacio se generan fuerzas. ¿Y por qué sabemos que se generan fuerzas? Porque si colocamos un cuerpo en el espacio que rodea la Tierra, ese cuerpo va a ser atraído por la Tierra, va a comenzar a moverse hacia la Tierra. Y sabemos de que los cuerpos se ponen en movimiento cuando hay fuerzas. Bueno, seguramente con los imanes han tomado un imán y han podido ver, ¿cierto?, de que un imán, si colocamos alrededor de un imán un clip, por ejemplo, un alfiler, el imán lo va a atraer. ¿Por qué? Porque se generó una fuerza. Bueno, con lo eléctrico también se genera ese tipo de fenómeno que ya es más difícil verlo a una escala, ¿no es cierto?, a la cual estamos acostumbrados. Entonces la vibración de ese campo eléctrico y ese campo magnético son perpendiculares y hace que, ¿cierto?, se generen estas ondas transversales que se llaman electromagnéticas. Entonces, dice que la 1 es verdadero, la 2 es verdadero y la 3 es falso. ¿Ya? A ver, la 1, algo, si tienen ahí la guía de onda y luz, vayan mirándola. ¿Están ahí? ¿Están por ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, si la van mirando, pueden saber de qué se trata. Ya. Si tienen cualquier consulta, me la van haciendo. Después la 2 dice que la alternativa correcta es la E. A ver, vamos a mirar qué dice. ¿A dónde está la cuestión? Tío, ¿Ah? yo tengo una consulta, es que, ¿qué afecta al final la rapidez de la onda? ¿Qué afecta la rapidez de la onda? Bueno, ¿de qué onda? ¿De qué tipo de onda? La flecha de abajo, profe. ¿A dónde está esa cuestión? Ahí justo abajo, Sí, esa. pero que ya, si ya no me quería, acá está la cuestión.
No es que ando perdido en estas payasas. Ya, acá está. ¿Qué afecta a la rapidez? Bueno, a la rapidez la va a afectar, a la rapidez de la onda la va a afectar el medio, las características que tiene el medio, ¿ya? Si es más denso, si es menos denso, ¿cierto? En general para todas las ondas. Cuando Pero- son mecánicas, hay otros elementos que van a afectar, como por ejemplo la temperatura, la tensión, ¿ya? Las características del medio, todo eso va a afectar a la rapidez. Y eso hace que la rapidez de propagación pueda cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la onda sonora, si el medio en el que se propaga es un metal, serían muy rápido. Y depende del metal, si es acero, si es plomo, va a cambiar, porque las características de ese medio cambian, ¿cierto? El acero, las moléculas hacen que sea más elástico que en el plomo, por ejemplo. El plomo no es tan elástico, es dúctil, sí. ¿Ya? La rapidez de propagación es muy rápida, ¿ya? Cambio, cuando se propaga en el agua el sonido, baja su velocidad porque las características del agua al metal, al sólido, son diferentes, ¿ya? Baja la rapidez, es alrededor de 1000 y tantos Digo, kilómetros. pero Y, que ¿Mm? ya que la fórmula es la longitud de onda por la frecuencia, si aumenta uno o disminuye el otro, ¿no va a afectar a la rapidez? A ver. Tú te refieres, bueno, es que ese es un caso general. Eso te va a dar la rapidez para un medio determinado. ¿Mm? Pero cuando estás trabajando en un medio y no cambias de ese medio, puedes utilizar esa fórmula. B, que es lambda partido por T, es decir, longitud de onda partido por periodo o longitud de onda por frecuencia. ¿Mm? Entonces allí no, porque allí siempre va a tener las mismas características, sino que voy a ver la diferencia si cambio de medio, por ejemplo. ¿Ya? Si cambio de medio, eh, de un material A un material B, allí se va a ver afectada, ¿ya? Y allí se va a ver afectada porque va a cambiar la frecuencia con que, ¿ya? Va a cambiar la longitud de onda, ¿cierto? Va a cambiar la longitud de onda y por eso va a cambiar la rapidez de propagación. Solo en el vacío, la luz siempre va a tener ¿m? las mismas características. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿El color de la luz lo determina la frecuencia o la longitud de Frecuencia, onda? la La frecuencia. frecuencia. Ah, ya. Sí. ¿Ya? La frecuencia, sí. Y allí hacemos el espectro electromagnético, ¿cierto? Donde en un rango, cierto rango, está la luz visible que tiene una frecuencia y todas las ondas electromagnéticas que están fuera de ese rango son ondas que tienen el mismo comportamiento de la luz, pero nosotros no la vemos, simplemente. Si es que hay algunos espectros que a veces los ponen en longitud de onda. ¿Perdón, cómo? Que hay algunos espectros a veces, estos típicos gráficos que los ponen en longitud de onda los colores. Sí, porque en el vacío la luz, ¿cierto? Mantiene su rapidez, es constante, se representa por la letra C y alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Por eso, porque si cambia la frecuencia, para que se mantenga constante la rapidez, debe cambiar la longitud de onda. Por eso que la colocan allí. Y la frecuencia con la longitud de onda son inversamente proporcionales. Claro. Si una crece, la otra disminuye. Por eso, la que tiene menor frecuencia de la luz visible es el rojo, pero tiene la mayor longitud de onda.
En cambio, la que tiene mayor frecuencia es el Morado. violeta, pero tiene menor longitud de onda. Y a medida que pasamos el violeta, ¿cierto? Después viene el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ¿cierto? Cada vez a medida que va aumentando, ¿cierto? Tienen mayor frecuencia, pero menos longitud de onda, se hacen más chiquitito la longitud de onda. Como es chiquitita la longitud de onda, entonces puede penetrar, ¿ya? Porque es tan chiquitita que puede meterse por cualquier parte. Pero, Entonces, profe, espera, deja terminar. Por eso que, ¿no es cierto? Pasado el ultravioleta ya van siendo cada vez más peligrosas. Las ultravioletas, los rayos X ya son peligrosos para nosotros y los rayos gamma más. Por eso que los médicos, por ejemplo, los radiólogos tienen que usar una pechera con plomo. Ya, y te avisan. Ahora, en cambio, cuando son más grande la longitud de onda, entonces no pueden entrar fácilmente, ¿ya? Por cualquier parte, sino que no se pueden meter en cualquier hueco, tiene que ser uno del tamaño de la longitud de onda. Dime, ¿qué me iba a hacer una pregunta? profe, pero ¿el rojo es más rápido que el morado? ¿O van a la misma velocidad, solo que con... La misma velocidad, el rojo y el morado en el vacío van a la misma velocidad. Ya, gracias. Cuando es un medio, cuando es un medio material, allí cambian, porque la velocidad en medio material depende de la frecuencia. Y como depende de la frecuencia, es que, ¿cierto? Cuando llega la luz a un medio material muy denso, es decir, que tenga un alto índice de refracción, ¿cierto? ¿Ya? Se produce la descomposición de la luz. Cuando en el aire, como la densidad es muy pequeña, entonces no ocurre, pero cuando choca, por ejemplo, contra un cristal, la luz se descompone y allí se forma el arco iris. Por eso, por ejemplo, cuando la luz del sol, ya que viene por el aire y llega a las gotas de lluvia, que son mucho más densas que el aire, el sol en las gotas de lluvia, cuando entra la gota de lluvia, se separa en colores y por eso se forma el arco iris. Pero, profe, entonces, ¿el violeta es más rápido que el rojo en un medio? Con el agua, por ejemplo. O un medio denso, porque como dice que depende de la frecuencia. Depende de la frecuencia, pero acuérdate que, a ver, en un mismo medio me dices tú. Claro, denso. Ah, sí, un medio denso. Denso. Sí, pero uy, que suena tanto. ¿Ya? Pero muy poca la diferencia, entonces no sé cuánto. Uno los toma generalmente en la práctica, los toma igual cuando se mueven en un mismo, pero porque la diferencia es muy pequeña. No sé si será la luz violeta, tendría que determinarla, no recuerdo. No recuerdo eso, cuál era la más rápida, porque depende del medio, parece, de la elasticidad del medio. Así que no Profe, recuerdo. Si te digo que el violeta o el rojo me estaría tirando un carril y eso no. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Bueno, la otra, la 3 que dice, ¿quiénes se dejan atravesar por la luz? ¿Ya? Bueno, los medios transparentes se dejan atravesar por la luz, ¿cierto? ¿Ya? Y los translúcidos. Los translúcidos también pasan la luz a través de los medios translúcidos. ¿Cuál es la diferencia con los transparentes? A ver, ¿alguien lo sabe por ahí? A ver,
los vidrios comunes de las ventanas de las casas son transparentes. Ah, los translúcidos son como los de Del baño, por ejemplo, que se usan en los baños, son translúcidos. ¿Cierto? En el baño pasa la luz hacia el interior. En las ventanas de los dormitorios, living, qué sé yo, también pasa la luz. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En el caso de los vidrios comunes, uno ve lo que está al otro lado, ¿cierto? Identifica, ya, ese es un árbol, esa es una hoja, esa es, qué sé yo, identifica los objetos, ¿ya? Pero en los que están en el baño, que son translúcidos, ¿qué ocurre? La luz pasa, pero no te permite identificar. Es decir, yo con el vidrio común digo, ahí viene Juan. Por el translúcido no puedo decir, ahí viene Juan. Veo una sombra nomás a lo más. A lo más veo una sombra, pero no me permite identificar. Pero en ambos lo pasa. Ahora, los opacos no se dejan atravesar por la luz, pero cuidado, porque un objeto depende de las características que tenga, puede ser opaco o puede ser translúcido. Por ejemplo, una hoja de papel muy finita, como el papel de mantequilla, por ejemplo, el papel de volantín blanco, deja pasar la luz, por lo tanto es translúcido. Pero si ese papel lo coloco más grueso, no va a dejar pasar la luz, por lo tanto va a ser opaco. Entonces, seguramente la alternativa D dice que los transparentes y los translúcidos solamente dejan pasar la luz. Sí, uno verdadero, dos verdaderos y la tres debe ser los cuerpos opacos. Ya. Después, ¿cierto? Allí en la 4 tienen el espectro electromagnético, ¿cierto? Y ahí aparece la luz visible, comienza en el rojo y termina en el violeta. ¿Ya? Todas esas, las de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, ¿cierto? Todas son ondas electromagnéticas. ¿Ya? Entonces, fíjense, abajo dice longitud de onda menor hacia la derecha y mayor hacia la izquierda. ¿Qué significa hacia la derecha? Si es menor la longitud de onda, ¿cómo es la frecuencia? Mayor. Mayor, correcto. Y cuando es mayor la longitud de onda, es menor la frecuencia. Por lo tanto, las ondas de radio tienen menor frecuencia, ¿ya?, que las microondas y el infrarrojo, ¿cierto? Allí las ondas de radio, por ejemplo, las radio AM son del orden de los kilos, es decir, de los 10.000 Hz, y las radio FM son del orden de los megahertz, es decir, del millón de Hz. Ahí también está la televisión. Bueno, esas para el ser humano parecen ser inocuas, es decir, que no hacen daño, pero las que están del violeta hacia la derecha, todas esas ya no son inocuas, sino que generan daño en los seres vivos, porque su frecuencia es muy alta. ¿Qué es lo que acontece? Resulta que, como veíamos más arriba, la luz, por ejemplo, que es una onda electromagnética, cuando pasa por un medio, hace que las partículas del medio vibren, y vibran perpendicular al desplazamiento. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, debido a la vibración de la luz, es que vibran las partículas del medio, es decir, se produce una resonancia. Entonces, cuando estas frecuencias que están del ultravioleta hacia adelante, pasan por un medio material, también va a entrar en resonancia y las van a hacer vibrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hacen vibrar a las partículas, ¿cierto? Los átomos al vibrar se produce un aumento en la frecuencia de vibración y ese hecho hace que afecte a las células, por ejemplo. Ya. ¿Alguna pregunta, chiquillo?
Ya, a ver, la 5 dice que la alternativa B. Bueno, una de las características de las ondas es que transportan solo energía, no transportan materia. Toda onda tiene asociada una cantidad de energía, algunas más y otras menos. Y esa energía que tiene asociada a la onda está relacionada con la amplitud. ¿Y alguien me puede decir qué es lo que es la amplitud? Es la altura como de las guatitas de las ondas. Correcto, LOL. lo que separan las partículas de su posición de equilibrio, la distancia que se separan. Muy bien. Ya. Entonces, la energía está asociada a esta amplitud. Entre mayor sea la amplitud, mayor va a ser la energía, o a mayor energía va a tener mayor amplitud. Lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando en los tsunamis, el mar, las ondas en la superficie del agua, cuando hay tsunami, aumentan mucho la amplitud y por eso tienen asociada una gran cantidad de energía, por eso que dejan el desparramo. Y esta se relaciona específicamente con el cuadrado de la amplitud. Es decir, que una onda aumente al doble su amplitud, la energía aumenta, ¿cuántas veces? Cuádruple. Cuádruple, ¿cierto? Ya, dice la onda mecánica, la energía transportada está asociada principalmente a la amplitud de la onda. En cambio, la energía transportada por la onda electromagnética está asociada con la frecuencia, ¿cierto? Ya. Entonces, ya. En el caso de la onda electromagnética, entonces está asociada con la frecuencia. Por lo tanto, aquellas ondas que tienen menor longitud de onda, menor longitud de onda, pero van a tener mayor frecuencia. Esas que tienen mayor frecuencia tienen más energía. ¿Y quiénes en el espectro electromagnético? ¿Cierto? Si ustedes miran, todas las que están a la derecha del ultravioleta tienen más energía. Entonces, tienen mayor frecuencia, por lo tanto tienen mayor energía. Es decir, los rayos gamma tienen más energía que los rayos X. Y tío, y si es que aumenta la amplitud, o sea, no obligatoriamente aumenta la frecuencia. No, no. Puede aumentar la amplitud, pero sin aumentar la frecuencia. ¿Ya? Tío, si aumenta la amplitud, ¿qué pasa? Que tiene más energía asociada nomás. Ah. Entonces puede transferir, ¿cierto?, más energía cuando interactúa con otro elemento. Por ejemplo, en las olas en el mar, cuando llega a la costa, entre más altas sean las olas, va a causar más daño porque tienen más energía, ¿no? Le transfieren más energía. Ya, por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas, entre mayor sea la frecuencia, también van a transportar más energía. Entonces esa energía, cuando llega a un medio material, se va a disipar, le va a entregar la energía al medio y ahí va a producir el daño. Ya. Bueno, y allí la amplitud de la onda, ¿cierto? ¿Ya? No tiene que ver con que sea más rápida o más lenta, sino que tiene que ver directamente con la amplitud. Por ahí dice, por tanto, a ver, no dice, en la onda la energía transportada no depende de la rapidez de propagación de la perturbación. Depende de la frecuencia o de la amplitud. Depende si es electromagnética o mecánica. La 6
seguramente dice que ¿quién propuso la teoría ondulatoria? El primero que la propuso fue Christian Huygens, ¿cierto? ¿Ya? Acordarse que Christian Huygens, contemporáneo de Isaac Newton, y proponían teorías contrapuestas. Newton proponía la teoría corpuscular y Huygens la teoría ondulatoria. Aunque físicamente la teoría de Huygens podía explicar más fenómenos que la de Newton, pero Newton era más famoso, entonces aceptaban la de Newton. Ya, la 7. Dice, dice, en general la luz viaja más rápido en los medios menos densos. Nótese que en la luz, ¿ya? La luz más rápido en los medios menos densos. ¿Ya? Por ejemplo, si la luz pasa del agua al aire o de un vidrio, de un cristal al aire, va a comenzar a moverse más rápido. Ya. Además, junto con cambiar su velocidad de propagación, la luz modificará su longitud de onda. ¿Ya? Aquí, cuando pasa de un medio a otro, de un medio a uno más denso, va a aumentar la velocidad. Pero, ¿qué ocurre aquí? En el caso de la luz, la frecuencia que va a tener la luz es inherente a la fuente que lo genera. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia cuando cambie de medio no va a cambiar, se va a mantener la misma. ¿Ya? Lo mismo en la onda mecánica, pero lo que va a cambiar es la longitud de onda. Por eso que dice ahí, además, junto con cambiar su velocidad de propagación, la luz modificará proporcionalmente a su longitud de onda, es decir, al ingresar al agua y aumentar su velocidad, la longitud de onda de la onda luminosa se incrementa en la misma proporción. Sin embargo, su frecuencia permanecerá constante. Ya, por lo tanto, 1 es verdadera, 2 falso y 3 verdadero. Yo tengo una pregunta, pero sobre esa que tiene que ver con el sonido. Es que cuando, no sé, ya digamos que hay una cantidad de decibeles determinados, y si es que ¿Ya? uno se aleja o se acerca a los decibeles, ¿hay un cambio en la intensidad del sonido? En la intensidad, sí. En la intensidad porque, ¿cierto? Cuando la onda en un medio material, ¿cierto? Viaja a través de él, esta onda tiene asociada energía, pero como se mueve en un medio material, parte de esa energía se va a ir traspasando al medio. Y al irse traspasando va perdiendo energía. Entonces, a medida que entre más se propague, pierde más energía. Entonces, al perder energía va disminuyendo la amplitud, se va disipando. Hay una disipación de la energía. Y eso tiene que ver como por ejemplo por la distancia que se encuentra quien escucha, el observador, de la fuente. Entre más lejos de la fuente esté, va a estar más disminuida la energía, por lo tanto el sonido va a tener menor intensidad, va a tener menos decibeles, porque la intensidad se relaciona con la intensidad del sonido y esta se mide en decibeles. La relación es que los decibeles cambian en proporción a el cuadrado de la distancia que uno se aleja. ¿Ya? Entonces, entre más lejos estás, va a ir disminuyendo la intensidad. ¿Sí? ¿Se te aclara? Sí, sí. Ya.
A ver, la 8 dice que la alternativa es la B. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice qué dice esta cosa de la pregunta? A ver, un rayo de luz monocromática, cromática es color, mono, un color. Un rayo de luz monocromática, por ejemplo, luz roja, luz verde, luz azul, etcétera, está compuesta por ondas de la misma frecuencia y por lo tanto del mismo color. Se trata por consiguiente un rayo de luz de color puro. Por ejemplo, los láser son luz monocromática, ¿cierto? Hay láser rojo, hay láser azules, etcétera, ¿ya? La luz blanca, por el contrario, está compuesta de una mezcla de ondas de diferente frecuencia. Acordarse que el color tiene relación con la frecuencia. Por consiguiente, es una luz incoherente, ¿ya? Incoherente porque no tienen los mismos parámetros, es decir, no tienen la misma frecuencia. Un prisma puede descomponer un rayo de luz blanca que incida sobre él, separando las luces de distintas frecuencias que lo componen. Sin embargo, si el rayo que incide sobre el prisma es monocromático, no podrá ser separado, dispersado y emergirá como un rayo del mismo color al salir. Por lo tanto, el color que el niño observará al emerger la luz del prisma es solo el rojo, ¿ya? Es decir, sí, porque, como les decía antes, la luz, esta cosa de la frecuencia, ¿cierto?, que está relacionada con el color, cuando entra un medio material en un prisma, la velocidad cambia, y como cambia la velocidad, acordarse que la velocidad es un vector, tiene una dirección y un sentido, entonces la desviación que experimenta cada color, ya como es diferente la velocidad, va a ser distinta, y por eso se separan los distintos colores. ¿Ya? Lita, Sí. puede ser algo, mira, que hay alguien que está eliminando todo a cada rato y puta, entonces entendemos que están aburridas las casas y si no te quieren en tu casa tampoco aquí está molestando y da que venga a molestar a los que queremos aprender porque igual no es lata estar aquí, Pajarita igual está escuchando la clase o haciendo clase, entonces si va a estar hueveando en la clase, que mejor se vaya, porque le está el papá y la mamá, que quizás lo quieran, pero no molesten acá en la clase, por Me favor. parece, sí, me parece que el que está con ánimo, aquí recuerden que aquí es opcional, ustedes deciden estar o no estar en la clase esta, principalmente en esta. Entonces, sí, es cierto, porque hay algunos que quieren mantener, ya, mantener activado su cerebro, y otros, si no lo quiere, bueno, es cosa de él nomás. Así que quienes estén jolgoreando, ya, o en el lenguaje común, que esté hueveando, que salga. Ya, la 9. La dispersión, ¿no es cierto?, del fenómeno que apreciamos cuando la luz blanca o policromática llega a un prisma. ¿Ya? Entonces, y como consecuencia, esa descomposición genera lo que llamamos espectro luminoso visible, y esa serie de colores le llamamos, ¿cómo le llamamos? Arco iris. ¿Ya? Cuando es generada en la atmósfera ya. Entonces la dispersión es el fenómeno en el cual el rayo de luz blanca se descompone en los colores que lo conforman, dejando en evidencia su composición policromática. ¿Cuáles son los colores de los extremos? Están ahí. Rojo y violeta. Rojo y violeta, correcto. Ya. Un rayo láser está formado por ondas de una misma frecuencia. Por eso que, como son de una misma frecuencia, puede ser luz de un solo color, luz monocromática.
que viajan todas en fase. A este tipo de luz se le denomina coherente, porque todas tienen la misma frecuencia. Al estar compuesta de ondas de una sola frecuencia, un rayo láser no puede ser dispersado al hacerlo pasar por un prisma, pues este solo puede separar ondas de frecuencias diferentes. La velocidad de la luz es la misma para todas las frecuencias en el vacío, sin importar si la luz es de tipo coherente o incoherente. Por lo tanto, dice que uno es verdadero, dos falso y tres falso. ¿Ya? A ver. La 11. Tiene que ver con relación a la anterior, con la dispersión, parece. Dice, un prisma descompone un rayo de luz que lo atraviesa, separando sus colores cuando la luz está formada por la mezcla de colores. ¿Cómo se llama esa luz? Policromática. Es decir, cuando la luz es incoherente. ¿Y por qué es incoherente? Porque todos los colores no tienen la misma frecuencia. Por tanto, si al prisma emerge un único haz de luz de color verde, significa que la luz incidente en el prisma es monocromática, de color verde. ¿Ya? Entonces la luz coherente no se dispersa. La 12. Dice, el modelo ondulatorio propone que la luz es una onda. En este sentido, el hecho de que la luz pueda propagarse en el vacío responde a su naturaleza de onda. Ya, dice, el modelo corpuscular, por el contrario, postula que la luz está formada por partículas. El modelo dual, por su parte, plantea que la luz se comporta a veces como onda y a veces como partícula. Así, los modelos que permiten explicar que la luz pueda viajar por el vacío son el ondulatorio y el dual. Por lo tanto, lo uno es falso, el 2 es verdadero y el 3 es verdadero. Pero yo no tengo las preguntas aquí, así que no sé lo que dicen. Profe, ¿quiere que le lea La 12 léeme la alternativa. ¿No le leo el enunciado? Bueno, el enunciado, sí, el enunciado con las alternativas. Si la luz se puede propagar con rapidez c en el vacío, ¿cuáles de los siguientes modelos permiten explicar este hecho? Ya. ¿Y la 1 qué decía? Corpuscular. Ya. La 2 dice ondulatorio y la 3 dual. Entonces, que no puede, dice, ¿no es cierto la pregunta? ¿El enunciado qué dice? Si la luz se puede propagar con rapidez c en el vacío, ¿cuál de los siguientes modelos permiten explicar este hecho? Como onda en general, no. ¿Y la 1 qué decía? El modelo. Corpuscular. El modelo corpuscular. Sí, pues el modelo corpuscular sí permite explicarlo, pues. ¿Por qué dice falso? Sí, yo igual estaba pensando eso, de hecho tenía El modelo corpuscular sí, pues. Pero el modelo corpuscular no es el de las partículas. Es el de las partículas. Pues las ¿Cuál partículas pueden viajar. ¿En cuál alternativa estamos? Hay sea, que- en la 12. Pero las partículas. Y la alternativa E dice ninguna de las anteriores. Yo creo que las partículas pueden viajar al vacío, ¿o no? Las partículas sí, pues. Las partículas pueden viajar en el vacío. La energía no. No, es que la energía no es un ente físico. ¿Ya? Pero, profe, Es algo asociado, ¿sí? si es corpuscular, igual no tendría como masa. Y si tiene masa, no podría ir a la velocidad de la luz. Sí, pues no puede ir a la velocidad de la luz, si tiene masa, no puede ir a la velocidad de la luz. Yo según yo debe ser eso, porque si es corpuscular, implica que tiene masa.
Si tiene masa no puede ir a la velocidad de la luz. Ah, dice que tiene que, es que dice el Sí, enunciado pues que se tiene propaga en que velocidad c. Ah, sí, entonces no No, puede no se ir puede, a no la puede. velocidad de la luz. Solo Porque es porque por la no, cuestión de la masa. no es porque sea corpúsculo, sí, no puede ir a la velocidad c, sí. Uy, que está rebuscada esta. Ya, y la 2 dice, Pero sí. la 2 dice ondulatorio, pero no entendí, o sea, que no entendí por qué no era. Ah, no entendiste por qué no era, porque dice que tiene que viajar en el vacío a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Pero si es una partícula, tiene masa, ¿ya? Y ningún cuerpo que tenga masa puede viajar a una velocidad, a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque los cuerpos materiales, para que puedan acelerar, necesitan de una fuerza. Y entre mayor sea la aceleración, mayor va a ser la fuerza. Entonces tendríamos que tener una fuerza infinita, muy grande, para acelerar la partícula a la velocidad de la luz. ¿Ya? Y eso no es posible. ¿Ya? Porque no hay esas fuerzas tremendamente grandes que permitan que los cuerpos puedan viajar a esa velocidad. Por eso que aparece como falsa. Ah, ya, Ya. muchas gracias. ¿Ya? Tío, pero la energía puede viajar tanto al vacío como... Sí, la energía es que la energía está asociada a elementos. ¿Ya? La energía es un ente abstracto, ¿ya? No es material, ¿m? Porque en el vacío hay energía. ¿M? La luz, ¿cierto? La luz, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? La luz no tiene ente material. Lo que pasa es que se habla de corpúsculo en la luz, pero cuando hay interacción con la materia. ¿M? Allí se habla de corpúsculo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. La energía puede estar asociada cuando viajan en un medio material o en el vacío, en el caso de la onda. ¿Ya? Entonces, ¿y la 2 qué decía? Ondulatorio. Ondulatorio, que la luz puede viajar, sí, pues como onda electromagnética puede. ¿Ya? Y tercero, Dual. dual. Sí, pues también va a ser, si era como onda y el dual lleva onda, entonces sí puede ser alcanzar la velocidad de la luz. Ya. La 13. Dice, en general la luz viaja más rápido en los medios menos densos, alcanzando su velocidad mayor en el vacío. Entonces, siendo el vacío menos denso que el aire y el aire menos denso que el agua, la relación entre las velocidades es, en el vacío la velocidad va a ser mayor que en el aire y en el aire mayor que el agua. La 14, a ver, dice, al observar la imagen anterior del espectro electromagnético, donde las ondas se encuentran ordenadas de menor a mayor frecuencia y por consiguiente de mayor a menor longitud de onda, podemos ver que las ondas quedan en el siguiente orden. Ondas de radio, luz visible, rayo ultravioleta, rayo X, rayo gamma, siendo estos últimos los de mayor frecuencia. Como los rayos gamma son ondas de mayor frecuencia, también son los que transportan una mayor cantidad de energía. ¿Ya? Los rayos X poseen mayor frecuencia que los rayos ultravioleta, por lo que tienen una menor longitud de onda. ¿Ya? Por esto, ya que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Por lo tanto, falso, verdadero y verdadero, dice que. ¿Están de acuerdo ustedes ahí o no? ¿En la 14? Sí, Sí. sí, ya. Y la 15, a ver qué dice la 15. Cada uno de los colores del espectro visible es una onda electromagnética de distintas frecuencias. Así los colores rojo, verde y violeta son ondas de frecuencias diferentes. Cuando la luz viaja, su velocidad depende del medio en que se encuentre, pero también de la frecuencia que posea.
En el vacío, todas las ondas electromagnéticas, incluida la luz visible, viajan con la misma rapidez. Esta rapidez es máxima cuando pueden alcanzar y se designa por c. Así, la velocidad de la luz en el vacío es independiente de la frecuencia de la onda. Eso es en el vacío. Cuando la luz viaja por un medio material, medio dispersivo, la onda de diferentes frecuencias se propagan con velocidades levemente diferentes. Por eso que en la práctica uno siempre toma la misma velocidad nomás. En un trozo de vidrio homogéneo y transparente, por ejemplo, la luz roja, la de menor frecuencia del espectro visible, viaja más rápido que la luz violeta, la de mayor frecuencia. Por lo tanto, ya, esto no me acordaba. Que delante alguien me preguntó, aquí está la respuesta, que la de menor, que la roja viaja más rápido que la violeta. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene menor frecuencia, entonces, ¿ya? Pero eso ya sería solo uno. ¿Ah? Tuyo sería solo uno. ¿La 15? Sí. A ver, veamos, ¿qué dice la 1? Sí, La- según igual es solo uno. Dice, los 3 rayos de luz se propagan con la misma rapidez. No, pues eso es falso. ¿Ya? En el segundo, Los 3 rayos de luz poseen igual frecuencia. no, pues tienen distintas frecuencias. Y el 3, El rayo de luz de color rojo se propaga con mayor rapidez que el de color violeta. Pero correcto. pero están en el mismo medio. Eso significa que... Por eso, pero te dice allí un medio en un trozo de vidrio. Y en Pero, un profe, trozo usted de dijo, vidrio, usted dijo que antes que si están en el mismo medio van a la misma velocidad los Sí. diferentes rayos no, de en luz. el vacío, Ah, ya. en el mismo medio, es que las velocidades de los distintos colores son levemente diferentes. Dije, por lo tanto, en la práctica, uno los considera igual. Ya, perfecto. En la práctica, pero en rigurosidad, no. Es que no lo toma tan, uno cuando hace los problemas estos no lo hace tan específico, ¿ya? Pero sí, si uno quiere, por ejemplo, medir cuánto se va a desviar el rayo de luz, allí tiene que considerar la frecuencia que tiene la luz, ¿ya? Tío, pero entonces el rojo se propaga más rápido porque tiene mayor longitud de onda. Tiene mayor longitud de onda, sí. Tiene mayor longitud de onda. Entonces, mayor Profe, longitud. ¿y tiene que ver que la dispersión, el rojo es el que menos se dispersó? ¿Tiene que ver eso en la Se velocidad que dispersa tiene? porque se mueve más rápido. Entonces, a medida que va el tiempo, ¿ya? Si se mueve más rápido, ¿ya? Lo que se va a desviar es menos, ¿ya? Entonces puede seguir la línea. En cambio, cuando transcurren las unidades de tiempo, ya al ser menor la distancia, la velocidad, entonces se puede desviar más, ¿ya? Tío, y además la rapidez entonces no, o sea, influye solamente cuando son como medios que no sean al vacío. O sea, en el sentido Sí, que, cuando no están al vacío. En el vacío son todas iguales. Cuando es un medio, es un medio material, son diferentes. Hay una diferencia, pero la diferencia, en el vacío la luz se propaga con 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando en un medio material, por ejemplo, la luz roja se propaga a 299.000 kilómetros por segundo. Y la luz ultravioleta, qué sé yo, a 298.000 kilómetros por segundo. En la práctica, ¿hay alguna diferencia? No, pues si por 1 kilómetro por segundo, en distancias que avanzan mucho, ¿cierto? 1 kilómetro o
1000 kilómetros o 1 kilómetro, la diferencia es nada. Ya, pero siendo riguroso también. Sí, ahí sí. Bien, la 16 dice: los cuerpos que emiten luz se denominan fuentes de luz respecto a su naturaleza. Las fuentes pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Fuentes naturales son aquellas que emiten luz sin la intervención del hombre. Por ejemplo, el sol. Fuentes artificiales son aquellas que emiten luz y en donde existe intervención del hombre. Por ejemplo, una ampolleta. Por otra parte, respecto a si estas emiten o reflejan la luz, es posible clasificarlas como primarias y secundarias, respectivamente. Según lo anterior, solo el Sol corresponde a una fuente natural primaria de luz. Ya, entonces dice que la alternativa E. ¿Y qué decía la alternativa E? El sol. Ya, el Sol entonces. La 17 dice: la luz visible es un tipo de energía que nos permite ver los objetos que nos rodean. Es una onda electromagnética transversal, cuyo rango de frecuencia se encuentra por debajo de las ondas ultravioletas, por lo que la energía que transporta la luz visible resulta menor que la transportada por la radiación ultravioleta. Puede atravesar los materiales transparentes y translúcidos, pero no puede viajar a través de los opacos. Según lo anterior, se descartan las alternativas A, B y C. En general, la luz se propaga más rápido en los medios menos densos, alcanzando su mayor velocidad en el vacío, por lo que se estima la opción E. De acuerdo a lo anterior, si la luz pasa del agua al aire, se transmite a un medio menos denso, su rapidez de propagación aumenta. ¿No? Entonces la luz es como lo contrario a lo que era el sonido. Ese sonido Sí, se propaga más rápido. sí. Sí, ahí por eso hay que tener bien claro qué tipo de onda es, si es onda electromagnética o mecánica. Y en la mecánica hay que considerar otros factores, como es la elasticidad, la temperatura, etc. Ya, la 18, Pero, profe, sí, ¿la onda del sonido se transmite más rápido en un material más denso? sí, pero depende de la elasticidad, por eso dije que depende de otros factores, como la densidad, la elasticidad. No el hecho Claro, que sea más pero si denso, fueran... no el hecho que sea más denso va a ser más rápido. Por ejemplo, el plomo. El plomo creo que es más denso que el hierro, por ejemplo. ¿Ya? Pero el sonido se propaga más rápido en el hierro que en el plomo. ¿Y por qué razón? Por la elasticidad que tiene. El plomo no es elástico, ¿cierto? Porque el plomo tú le das una forma, ¿ya? Y queda con esa forma. Es dúctil, que es distinto. En cambio, el hierro o el acero, si tú doblas una lámina de acero, va a retomar su forma original, a no ser que la dobles más allá de la fuerza recuperativa, que le puede dar la fuerza recuperativa. ¿Ya? Si tú haces un resorte de plomo, lo aprietas, va a quedar deformado. Si un resorte de acero lo aprietas, va a tomar la forma original, es más elástico. Por eso que allí tiene que ver la temperatura, tiene que ver la densidad y tiene que ver la elasticidad también. Y en ese caso, ¿en qué medio, o sea, en un medio más elástico o menos elástico se transporta más rápido? En los elásticos se transforma más rápido, se viaja más rápido. Ya, entonces, dice: al observar el espectro electromagnético podemos ver que las ondas de radio, los rayos X y los rayos gamma son ondas de diferente frecuencia y por lo tanto de distinta longitud de onda. También es necesario recordar que al tener distintas frecuencias tienen diferente periodo, puesto que son inversamente proporcionales.
Por otra parte, se debe tener presente que la energía transportada en todas en la onda electromagnética está asociada a la frecuencia, por lo que ondas de distintas frecuencias transportan diferentes cantidades de energía. Por último, todas las ondas electromagnéticas viajan con la misma rapidez en el vacío, debido a que este medio, la velocidad de propagación de las ondas es independiente de la frecuencia. ¿Ya? Dice que la alternativa es la E. Bueno, la razón es esa. Yo no estoy mirando cuáles son los enunciados, así que... A ver, la 19 dice que en la alternativa A, cada uno de los colores del espectro visible de la luz corresponde a una onda electromagnética de frecuencia diferente. Al ordenarlas de menor a mayor frecuencia, ¿ya?, nos queda rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. ¿Ya? Bueno, si miran en algunos espectros, por ahí entre el azul y el violeta colocan el añil. ¿Ya? Pero básicamente estos son los colores. Ya, la 20, el espectro visible de la luz corresponde a todas las ondas electromagnéticas que podemos ver y que están comprendidas entre las ondas de color rojo y el color violeta. Al observar el espectro electromagnético también podemos ver que el rango visible de la luz corresponde a frecuencias menores que aquella que las ondas ultravioletas y los rayos X y que por ello estas dos últimas transportan una mayor cantidad de energía. Por último, la onda electromagnética en general viajan más lento en los medios más densos. ¿Ya? Tío, Sí. la otra clase vamos a hablar sobre o sea, como las cosas que pasan como la reflexión y todo eso. Refracción, todo eso. La otra clase, ¿no? Sí. Ah, esa era la pregunta. Tienen que haberlo visto, sí, con las otras ondas sonoras, tienen que haber visto esos fenómenos ya. Con la onda sonora, con las ondas, tienen que haber visto los fenómenos de reflexión, refracción, dispersión. En sonido tienen que haberlo visto. No, sí, pero es que, o sea, yo tengo un enredo de repente cuando va pasando por diferentes medios, llega un punto donde como que se transforma la refracción, se transforma en reflexión, ¿o no? Como cuando se va acercando, Sí. o sea, alejando la normal. Sí, es que generalmente la reflexión y la refracción están muy unidas porque es muy difícil encontrar bueno, y hay otro fenómeno, la absorción, que es el otro que está asociado, ¿cierto? Porque estos corresponden a interacción con un medio material. Ya, por ejemplo, la luz y el sonido, ¿cierto? Cuando una onda sonora llega a un muro, por ejemplo, parte de la energía parte de la onda se refracta, otra se refleja y otra es absorbida por el muro. Con la luz también ocurre lo mismo. Cuando la luz llega sobre un medio, parte de la luz se va a reflejar, ¿ya? Parte de la luz va a ser absorbida, ¿ya? Y parte de la luz puede pasar a través del medio, si es translúcido o transparente. ¿Ya? Pero eso por instancias naturales, ¿no? O sea, no sí, como... tiene que ver, sí, tiene que ver con las características que tiene el medio. Si los colores, por ejemplo, tienen que ver con esta reflexión y con la absorción. Los colores, por ejemplo, cuando llega luz policromática, ¿no es cierto?, a un cuerpo, significa que está el rojo, ¿no es cierto?, hasta el violeta, están todos esos colores, ¿cierto? El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Están todos esos colores que llegan al muro. Y resulta que nosotros vemos el muro de color rojo. Es porque solamente se reflejó la luz roja, pero la luz naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, ¿ya?, fueron absorbidos por la muralla, fueron absorbidos por el medio.
¿ya? Entonces, refleja solamente uno. Y es por eso que, ¿cierto?, las prendas oscuras, ¿ya?, se calientan más que las claras. Por ejemplo, en verano a uno la experiencia le dice que no puede colocarse una camisa negra o qué sé yo, porque se va a calentar mucho. O una roja. ¿Por qué? Porque la luz del sol, que es policromática, va a llegar a la camisa. Si es negra, va a absorber todas las radiaciones, todos los colores, y toda esa energía que traían la luz va a ser absorbida por la camisa y se va a calentar. Lo mismo ocurre con el rojo, va la mayoría. En cambio, si es blanca, significa que la absorción es mínima porque va a reflejar todos los colores. Eso es lo que acontece. Pero vamos a echarle una repasadita de nuevo a eso en una próxima clase, la próxima semana. Porque tenemos que ver cuál es el comportamiento de la luz en los espejos. Eso no lo han visto todavía. ¿O lo han visto? No, no lo he visto. Ya, ¿no es cierto? No. Los espejos, que es la reflexión de la luz. Las lentes, ¿cierto?, que es la refracción de la luz. ¿Ya? Cómo se forman las imágenes por reflexión y por refracción, que son la forma de cómo nosotros apreciamos esas imágenes. Bien, sigamos todavía con esta cosa. Dice el 20. El espectro visible de la luz corresponde a todas las ondas electromagnéticas que podemos ver y que están comprendidas entre las ondas. Ahí ya se lo había leído. Al observar el espectro electromagnético también podemos ver que el rango visible de la luz corresponde a frecuencias menores que aquellas que las ondas ultravioleta y que los rayos X, y por ello estas dos últimas transportan una cantidad de energía mayor. Por último, las ondas electromagnéticas en general viajan más lento en los medios más densos, por lo que viajarán más lento en el agua que en el aire. Correcto. Así la alternativa correcta es B, pues la mayor longitud de onda de espectros visibles corresponde al color rojo. Sigamos, a ver. La 21, ¿cuántas son? 25. La 21, a ver. ¿O esa es la que leímos? No. A ver, en general las ondas electromagnéticas viajan más lentos en los medios más densos. Así, cuando la luz pasa de un medio de mayor densidad, su velocidad de propagación disminuye. ¿Qué fenómeno está ocurriendo allí? Cuando la luz pasa de un medio a otro medio. Refracción. Refracción. Bien, muy bien. Es importante recordar también que la frecuencia y el periodo de una onda permanecen constantes, aun cuando la onda se propague por medios diferentes. Es decir, si pasa del agua o del agua al aire, ¿va a cambiar la frecuencia? No. No. Si cambiara, cambiaría de color la luz. Profe, en la refracción de la luz, el rojo se refracta menos que el otro, y el azul es el que se refracta más, ¿no? La desviación. Sí. Sí, se desvía menos en el rojo. Y el azul es el que... Sí. Ya, por lo tanto, al transmitirse de un medio M al medio N, la luz disminuye su rapidez de propagación. La 22. Habilidades de pensamiento científico, procesamiento e interpretación de datos y formulación de explicaciones apoyándose en los conceptos y modelos teóricos. Tanto se trata de una simplificación que intenta parecerse lo más posible a la realidad que representa, simulando incluso el comportamiento de esta. En vista de lo anterior, la imagen del ejercicio corresponde a un modelo de fenómeno de dispersión experimentado por la luz.
Dispersión, entonces, al llegar la luz a un hueco, a un orificio, tendría que abrirse el rayo luminoso. Así aparece la imagen, ¿no? Sí, sí, hay una Sí, persona. sí. ¿Ya? Entonces, eso es la dispersión, cuando la luz cambia su propagación. Yo creo en ese caso, como por si solamente pasa por el orificio, no por otro medio. Sí, no cambia de medio la luz. Cuando hay dispersión, generalmente no cambia de medio. Podría ser cambiar de medio, pero normalmente no cambia de medio. Entonces, la dispersión se produce porque la luz pasa por el orificio y los bordes del orificio ya actúan como fuentes generadoras de onda. Eso se llama principio de Huygens, ¿ya? Entonces, por eso como la longitud de onda de la luz es muy pequeña, la dispersión de la luz, ya la difracción de la luz se va a generar solo cuando el orificio es muy pequeño, ¿ya? Allí se aprecia. Por eso cuando entra por una ventana, por ejemplo, no se aprecia la difracción de la luz, ¿ya? Solo. En cambio, la difracción del sonido, eso ocurre, se nota más porque, y es lo que nos permite escuchar detrás de las paredes, por ejemplo, porque las longitudes de onda del sonido son mucho mayores. Ya. Sabemos que la velocidad de propagación de una onda cambia al transmitirse desde un medio a otro diferente. También sabemos que la frecuencia de una onda permanece constante, aun cuando se transmita de un medio distinto. Por otro lado, la rapidez de una onda puede expresarse de la siguiente manera: rapidez igual a longitud de onda por frecuencia. En el ejercicio, la onda disminuyó su longitud de onda a 1/3 al pasar al medio 2, ya que la longitud de onda 1 es igual a 3 veces la longitud de onda 2, y la longitud de onda 2 es 1/3 de la longitud de onda 1. Ahora sí, si la longitud de onda disminuyó a 1/3, entonces su rapidez de propagación disminuyó en la misma proporción, es decir, disminuyó a 1/3. Sí, porque la frecuencia permanece constante. Y la longitud de onda con la rapidez de propagación son directamente proporcionales. Pero la alternativa dice E y ¿Sí? E dice B1 es 3, o sea, es 3B2. ¿Por qué sería que disminuyó 1/3 entonces? P1, Es igual a 3, como 3B2. sí, correcto, porque si disminuyó la longitud de onda, disminuye a la tercera parte, entonces la velocidad también tiene que disminuir a la tercera parte, porque son directamente proporcional, la rapidez de propagación y la longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda disminuye, la rapidez de propagación también va a disminuir, en la misma proporción. Es que a lo que voy de que dice, no sé ya, la velocidad 1 es tanto y la velocidad 2 sería 3 veces la velocidad 1. Ah, no. Es que eso dice, A ver, la velocidad 1 es 3 veces la velocidad 2. ¿Qué dice la alternativa E? es que dice B1 es igual, Que es lo mismo que la última línea. V1 es igual a 3V2. 3V2. Entonces sí es correcto eso. Pero, o sea, está diciendo que la V1 es 3 veces, o sea, que V2 es 3 veces mayor que V1. B1 es 3 veces la B2. Pues si disminuyó a 1/3, para que se iguale con B1 hay que multiplicarla por 3, porque es menor. Si algo es chica, para que es grande tengo que multiplicarlo por Sí, algo. Entonces, si disminuyó 3 veces, para que quede lo no. mismo, hay que multiplicarla por 3. Y a la 24
dice, sabemos que la rapidez es lambda por F y que lambda es B partido por F. Luego, para el medio 1 se tiene... okay. No entiendo, no alcanzo a leer aquí. F. Hágale zoom con el control y la ruedita del ratón. No, no era control. El ratón, no tengo ratón aquí, no tengo. Tengo dos gatas, así que no me dejan tener ratón. Ahorita donde está el meet.google, coloque ocultar. Abajo. Me hace mirar aquí, man, toda esta cuestión. En la mitad inferior de la pantalla. Mitad inferior de la pantalla. Ahí ocultar. A la derecha. La mitad. A la mitad. Puta que sos aturdido, man. Sí. Dale, ocultar. No. Puta, no, me estáis haciendo ya. No, esta es tu solución, ahí está. No. ¿El solucionario está ahí? No, ahí está. No apriete nada, está ahí. No. Arriba. Anda, que sos, ya. Ahí. Ya, puta que sos aturdido, man. Ya. Entonces, vámonos para acá, hijo. Entonces, dice, luego para el medio 1 se tiene que B1 es W, y tiene una frecuencia P. En el medio 2, la frecuencia es la misma. ¿Ya? Ya, por lo tanto... la longitud de onda, por lo tanto, es W partido por T. ¿Ya? La longitud de onda, 1. Puta, pero si esto se puede. ¿Ya? Ya. Es que, flaco, donde está el meet.google, esa ventanita que abre se le tapa para hacer el zoom. Esta cuestión es... Ahí está esa. Ahí, bien. Avispado, chiquillo. Man. Ahí está la cuestión, pues, ¿viste? Y no me Además decía... de hacer los lentes, el computador. Dale, se acabó. Zúñiga de 7. Ya, entonces, ahí sí que te veo, pues, chiquillo, ¿viste? Ya. Entonces, la longitud de onda sería W partido por P. En el medio 2, la onda disminuye su rapidez a 1/3, mientras que su frecuencia permanece constante. Entonces, si la frecuencia se mantiene constante, el periodo va a ser constante. Ya, entonces, ¿qué ocurre? La longitud de onda, ¿ya? Como la rapidez disminuye 1/3, va a ser la rapidez W partido por 3, partido por el periodo. El periodo no cambia porque la frecuencia no cambia. Entonces, la longitud de onda va a ser W partido por 3P. Si calculamos la diferencia de las longitudes de onda entre 1 y 2, ¿qué nos va a quedar? ¿Ya? 2W partido por 3P. ¿Ya? Es un desarrollo algebraico lo que hay que hacer aquí. Pero ustedes son duchos en las lides del álgebra, pues entonces, ¿cierto? Oye, no he escuchado a Medina, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Es que Medina Yo está. lo vi con una cerveza, lo vi, pero no sé qué puede ser, la verdad. No. Ya, la 25 dice, al análisis del desarrollo de alguna teoría o concepto para identificar cuál de la alternativa evidencia el comportamiento dual de la luz, analicemos cada una de las opciones. En 1905, Albert Einstein publica un artículo sobre el efecto fotoeléctrico, en el cual para su descripción asume que la luz se comporta como una partícula. El acontecimiento no tiene relación con el comportamiento ondulatorio que lo descarta, por lo que descarta la alternativa A.
¿cierto? ¿Ustedes saben por qué recibió el premio Nobel de Física Einstein? ¡Yujú! No, ni idea. La ¿Por relatividad. la relatividad? No fue por la teoría de la Ah, relatividad, no, fue la de antes, la de fue la... por el efecto fotoeléctrico, Eso, sí, eso. porque Einstein lo que dijo, porque mm, el efecto fotoeléctrico, ¿en qué consiste? Resulta que ciertas sustancias, cuando se le hace llegar una luz de una determinada frecuencia, la sustancia emite electrones, salen electrones de la sustancia. Eso se llama fotoeléctrico. Entonces, la explicación que encontró Einstein era que la luz tenía que estar compuesta por paquetes de energía, a los que llamó fotones, ¿ya? Y esos paquetes de energía, cuando chocaban contra los electrones del medio, los sacaban del átomo. ¿Ya? Es como estar jugando a las bolitas, eso, cuando uno le pega a un montón de bolitas, ya van a salir o algunas van a arrancar. Eso es lo que decía Einstein. Ya. En 1924, Louis de Broglie presenta en tu tesis de doctorado la hipótesis sobre el comportamiento ondulatorio de la materia a niveles subatómicos. Este acontecimiento hace referencia al comportamiento ondulatorio de materia, no al de la luz, por lo que se estima la opción B. Bueno, y basándose en lo acontecido, esto viene a afirmar lo que establecía Albert Einstein, ya la dualidad, el comportamiento ondulatorio de la materia. Es decir, todo cuerpo tiene asociado una onda y hay una ecuación que establece cuál va a ser la longitud de onda de esa onda asociada al cuerpo. Es decir, lo que establece de Broglie es que la onda sería el camino que tiene que seguir el cuerpo. En 1801, Thomas Young realiza el famoso experimento de doble rejilla, donde se observan fenómenos ondulatorios de la luz. Este fenómeno no tiene relación con el comportamiento de la luz como partícula. ¿Ya? El experimento de Young lo que hace es hacer llegar luz a dos rendijas, ¿ya? Y estas rendijas generan difracción, es decir, los bordes de las rendijas o los rendijas estas generan ondas, ¿ya? Y ese hecho hace de que se generen ondas con la misma frecuencia. Y eso lleva a que se genere un fenómeno de difracción, donde aparecen las ondas como se interfieren. Allí se vería si la interferencia es constructiva o destructiva. Al comienzo del siglo XX, Max Planck, al estudiar las emisiones de radiación de un cuerpo negro, establece que la luz debía ser absorbida y emitida en pequeñas cantidades de energía, paquetes. ¿Ya? Este acontecimiento no hace referencia al comportamiento ondulatorio de la luz, por lo tanto la alternativa D es errónea. Bien. A mediados del siglo XX, Paul Dirac, a través de cálculos matemáticos, propone que al considerar la luz como onda, existen casos bien específicos en los que éstas pueden estudiarse como pequeños paquetes de ondas cuantizadas, fotones, que se comportan como partículas. Este acontecimiento hace referencia primero al comportamiento ondulatorio de la luz
y luego con base en este se elabora una explicación para representarlas como partículas. Y aquí es lo que establecía, ¿no es cierto?, establecía Albert Einstein. Bueno, después deben haber unos problemas adicionales, ¿ya? Ahí están las alternativas. Y después una parte de desarrollo, ¿ya? Entonces, Tarea para la casa. y ahí está la respuesta de la segunda parte, ¿cierto? La luna es natural y secundaria. Y están las de los verdaderos y falsos. Entonces, ya, para la próxima semana yo les voy a enviar entonces un apunte para que puedan estudiarlo y ejercicios para que revisemos. Estas van a tener relación, ¿cierto? Van a tener relación con óptica geométrica. ¿Ya?